de hoy en Andorra, en el cual tuve el honor de tenerle de prologuista de mi libro Primeros Auxilios, Medicina Natural y Medicina Táctica. Además, fue fundador de la revista Pure Survival, en cuya redacción participé hasta su extinción. A sus espaldas tiene infinidad de intervenciones en su labor de médico de emergencias, pero también cuenta con un buen número de misiones en su mochila en áreas remotas y hostiles en guerra. Dicho esto, casi mejor que te presentes tú, decir algo más de quién eres y, en fin, exactamente qué funciones médicas estás realizando en este momento. Álvaro. Pues, en primer lugar, pues agradecer tanto a ti como al coronel Flores la invitación a este evento. Sigo diciendo que no estoy a la altura de los otros ponentes, pero bueno, no pienso rechazar una invitación. Pues como he dicho, soy médico de urgencias. Actualmente trabajo en Andorra, en el coprincipado que hay entre España y Francia. Hago de médico de urgencias. Aquí lo bueno es que hacemos una misión muy polivalente. Trabajamos tanto en urgencias hospitalarias, en la puerta de urgencia, viendo al paciente que entra, como en medicina prehospitalaria en la UBI móvil, como en algunos casos pues tenemos que transportarnos en helicóptero, ya sea como una asistencia primaria en casos de rescate o de asistencia en algún lugar alejado, como en asistencia secundaria trasladando pacientes tanto a Barcelona como a Toulouse, que son esos nuestros hospitales de referencia para casos graves, y pues participando también en algún que otro preventivo. Hace poquito pues hemos tenido el Mundial de Bicicleta de Montaña, al que ha asistido el presidente del gobierno español como invitado. Pues hemos estado pues allí asistiendo a todos los ciclistas que han venido a participar, que alguno que otro pues ha tenido alguna asistencia más o menos grave en una zona, bueno, relativamente remota, ¿no? En mitad del bosque, entre montañas, pues hemos tenido que desarrollar nuestra función ahí. Y bueno, si quieres me presento un poco. Como bien dices, yo sí, tengo orgullo de pertenecer a SIGUA y he desarrollado mi función también en zonas hostiles, pero un poco por accidente. Yo era médico de urgencias y emergencia, trabajaba en Andalucía, de donde soy oriundo, soy de Jerez de la Frontera, y trabajaba en una UBI móvil, y durante pues 4, 5, 6 años estuve trabajando en UBI móvil, en puerta de urgencia, hacía traslados en helicóptero. Y por motivos profesionales, pues de repente me vi en Sierra Leona, trabajando para una empresa de medicina remota, que, bueno, estamos dando cobertura a los trabajadores de una mina en este caso, de hierro, en Sierra Leona, 4 o 5 años antes de la epidemia de ébola, que también afectó a Sierra Leona. Y a partir de ahí, pues fui encadenando destinos. He tenido la suerte de trabajar en los 5 continentes. He trabajado tanto con mucha empresa privada de medicina remota o de zonas hostiles. He trabajado para la OMS en un hospital de campaña en Mosul durante la última fase de la conquista de Mosul contra el ISIS. He trabajado en el despliegue del ébola en Sierra Leona. He trabajado para la OTAN en 2 ocasiones, como en Kosovo, tanto en un rol 1 al norte de Kosovo como en la base principal de la OTAN en Pristina, en Kosovo. He trabajado en zonas remotas en Escocia, como médico de urgencia y emergencia en un hospital de Escocia, así como zonas remotas en el norte, en las Islas Malvinas, en el hospital inglés de las Islas Malvinas, en muchos destinos de África. He participado en un despliegue de la AECI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, en una misión en Pakistán. He trabajado para el gobierno australiano en una misión un tanto controvertida, que era dar asistencia sanitaria a todos los refugiados políticos que venían casi siempre por mar. Entonces, todos los que venían, de hecho, teníamos refugiados que venían incluso de zonas tan remotas como Irak o Irán o Afganistán, que intentaban llegar a Australia vía marítima, eran parados por el camino y los almacenaban, los controlaban en 2 zonas principales 2 campos principales de acogida, uno de mujeres y niños y otro de varones, que en el que yo estaba, en la isla de Manus, en un antiguo campo de prisioneros japonés de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues allí los que estaban eran a la espera de procesamiento, de evaluar todos los historiales de todos estos solicitantes de asilo, casi de países de todo el sudeste asiático, tailandeses, iraquíes, iraníes, afganos,
Turkmenistán, de cualquier país del sudeste asiático que venía. Entonces nosotros le estamos dando apoyo sanitario. Eso fue muy controvertido porque hubo una de las ocasiones que hubo un motín por parte de los solicitantes de asilo que tuvo que ser respondido con bastante contundencia por el ejército australiano y por las fuerzas de seguridad de Papúa Nueva Guinea, en fin. Y todo ha sido un poco por accidente. Entonces, intento aprender de mis mayores y de la gente que sabe. Yo sabía medicina un poquito y de repente me encuentro en sitios donde saber solo medicina no es suficiente. Entonces tengo que aprender un poco de supervivencia. Y lo que me doy cuenta es que lo primero que tienes que aprender de supervivencia es lo que destilan los libros de mi queridísimo Lobo, es sentido común, ¿entiendes? Lo importante aquí es un poco el sentido común. Ser consciente de lo que sabes, ser consciente de lo que no sabes, ser consciente de lo que tienes que hacer y ser consciente de lo que no tienes nunca que hacer. Y es un poco lo que hay que aplicar a la medicina y más especialmente a la medicina en zonas remotas y hostiles, que yo definiría como medicina en situaciones en las que hay más peligros que hay más problemas que el problema médico. El problema médico es solo uno de los problemas que te encuentras a la hora de desarrollar medicina en áreas hostil. Pues aquí, pues ayer tuve un accidente de tráfico, voy y atiendo el accidente de tráfico. En cambio, si tengo que asistir el mismo accidente de tráfico en una carretera de Papúa Nueva Guinea, donde sé que, por ejemplo, puede haber guerrilla independentista, pues ya la cosa varía. Si además estoy en una zona con una meteorología adversa, por mucho calor, por mucho frío, por mucho viento, pues ya la cosa se va complicando. Si encima tengo que tratar con personal que no manejo el idioma o que la cultura es diferente, pues ya se va sumando puntos a la hostilidad, ¿no? Entonces claro, es una disciplina que no bebe solo de la medicina, sino que bebe de la medicina táctica, del arte de la supervivencia, etcétera. Bueno, ya me callo, que ante vosotros prefiero estar callado. Adelante, Alfonso. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Interesante todo lo que nos estás diciendo, porque me hace ver un punto muy importante que acabas de tocar, y es el hecho que no es solamente el tema técnico en tu preparación, tienes que jugar con muchas variables. Por ejemplo, el tema psicológico, la desconfianza de estas personas a personal extraño, el estrés postraumático, en fin, son tantas variables con las que tiene que jugar. En América Latina es muy similar en el sentido de que vas a encontrar tus situaciones en áreas remotas en donde prima el concepto de la medicina ancestral. Entonces tienes un problema de no sé, una herida, alguna situación, y pues hombre, no puedes actuar porque eso lo hace el médico brujo, o en algunos casos que nos ha pasado es el tema de bueno, no vamos a actuar porque es que el sacerdote, en este caso un pastor, dijo que estaba sanado y que no iba a morir, y murió eso lo contamos en una historia reciente, el tema de serpientes. Pero yendo a los mitos, porque en este caso lo que queremos hacer es hacer énfasis en esos aspectos en donde con lo que se cuenta no es lo que se encuentra en hospitales de alto nivel, sino con lo que tengas a mano y un poco más. Y sobre todo saber qué hacer y qué no hacer, que lo hablamos hace muy poco. Esto es muy importante. Con respecto a las medidas para el control de hemorragias, también para el tema de signos vitales, entre otras, me gustaría empezar por hablar de los torniquetes. ¿Qué se puede utilizar como torniquete improvisado? Ya partimos de que hay un torniquete. Si no lo hay, ¿cómo improvisarlo? Hay muchos mitos. Lo segundo es qué efectos puede producir con el tiempo un torniquete, porque muchas personas creen, bueno, me puse el torniquete y listo. No, hay un riesgo. ¿Nos podrías explicar este tema específico del control de hemorragias? Sí, mira, me parece un tema súper interesante. Y además yo soy lo suficientemente viejo como para recordar cuando empecé en esto, en los cursos de Cruz Roja y de Protección Civil,
cuando al principio, los torniquetes eran algo prohibido. Siempre una de las cosas que teníamos en cuenta, en caso de hemorragia no se pone torniquete, salvo una amputación, porque la persona va a perder el brazo, el miembro, etcétera, etcétera. Y esa fue la primera formación que yo recibí sobre los torniquetes. Oye, mira, que los torniquetes no se ponen. Entonces yo cuando me convertí en monitor de Cruz Roja, pues era una de las cosas que teníamos clarísimo en todos los manuales, de las pocas cosas con discusión. Sabíamos que la RCP variaba de 32, 15-1 y tal, no sé cuánto, y había tal cambio, pero una cosa inamovible es que el torniquete no. El torniquete era una cosa de película que es solo para amputaciones. Hasta que de repente, pues empiezan, sobre todo el ejército americano, el TCC, la misión, la infame misión en Somalia, Black Hawk Down, etcétera, y alguien empieza a renovar la idea del torniquete. Y de repente, de estar prohibido, como pasa con las modas, y en medicina también hay moda, pues de repente torniquetes para todo el mundo. Entonces, igual que el soporte vital básico se intenta hacer llegar a todo el mundo, también es cierto que los Estados Unidos, que son un poco la punta de lanza en esto, se dan cuenta de que hay mucha gente que se le muere, no solo en el campo de batalla, pero ellos también en su campo de batalla interno, ¿no? Los tiroteos y tanta violencia armada que tienen dentro del propio país, que es importante que la gente sepa hacer el soporte vital básico, la reanimación cardiopulmonar, el boca a boca y el masaje cardíaco, cómo aprender a controlar una hemorragia. Y entonces, pues, una de las cosas que, igual que quieren que todo el mundo sepa hacer la reanimación cardiopulmonar, se comienza el programa Stop the Bleed, el que yo soy embajador en Andorra, y vamos a enseñar a todo el mundo a poner un torniquete y lo vamos a democratizar, pero como pasa en todos lados, y como muy bien ha explicado el coronel Alfonso Pérez Flores. Por un lado, los primeros conflictos en los que se aplica el torniquete, Afganistán, Irak, etcétera, son conflictos en los que los Estados Unidos tienen la supremacía aérea total, con lo cual el tiempo de traslado es muy pequeño. Es decir, estamos hablando de un equipo de fuerzas especiales o de un combatiente americano en Afganistán, en Irak, en cualquier sitio, que en el momento en que haya una víctima, lo vemos incluso en las películas documentales, enseguida tenemos un helicóptero de medevac, de evacuación médica, que va a por el paciente. ¿Qué pasa? Y lo mismo cuando aplicamos el torniquete en zonas urbanas en Estados Unidos. Hay un tiroteo en una zona peligrosa de cualquier capital americana, Chicago, Boston, etcétera, y claro, la ambulancia va a estar allí en breve. Y entonces el paciente va a estar en breve. ¿Qué ocurre con el último conflicto que tenemos entre manos? Que de hecho ya hay publicaciones al respecto. Y publicaciones por gente, de hecho por primeras espadas de la medicina táctica americana que son defensores del torniquete, pero que ellos mismos dicen, no nos creamos que el torniquete es la solución para todo. Y como bien decía el coronel Alfonso, yo que además el año pasado formé parte de una misión en Ucrania, veíamos que el escenario de combate es totalmente distinto. Estamos hablando de zonas donde hay, por ejemplo, combates entre tropas rusas y tropas ucranianas, y la zona está absolutamente está totalmente limitado la evacuación porque hay bombardeo ruso, porque hay tropas rusas de la cercanía, porque hay drones rusos. Oye, mira, tenemos un paciente al que le estalla una mina o le cae un proyectil, le hemos puesto un torniquete en un miembro, y en un caso la teoría nos dice que ahora viene los chicos, 2 helicópteros de combate americanos y un medevac, y se lo van a llevar, y en 45 minutos lo tenemos en un hospital. Pero es que eso no va a pasar aquí, ¿entiendes? Es un paciente que se va a pasar muchas horas sin poder ser evacuado, y después, en vez de ser trasladado a un role 1, un role 2, un hospital de campaña, donde va a haber cirujanos anglosajones, europeos, OTAN, incluso de medicina privada, esperándolo. Por ejemplo, el Camp Bastion inglés, ¿no? Que fue un poco el que ha sido donde se ha recopilado muchísima literatura científica de la medicina táctica, pero de eso no hay. Entonces, lo que se va a encontrar es un paciente que va a tardar mucho en ser evacuado y que va a llegar a un hospital que ni siquiera es un hospital, que es 2 cuartos, que el ejército ucraniano de aquella manera lo ha reconvertido en una especie de área quirúrgica en el que se le va a aplicar
cirugía de control de daño y se va a trasladar al paciente de noche y, si se puede, a un hospital de un mayor nivel. Y se está viendo que, de hecho, el torniquete, primero, que hay muchos torniquetes que no son necesarios colocar. Tenemos que tener en cuenta que que nuestro objetivo, igual que siempre decimos que el control de la vía aérea, el objetivo no es poner un tubo en la garganta. Todo el mundo está obsesionado con intubar. A lo mejor el buen hombre lo que necesita es un Guedel o un poco de ambú o un boca a boca. El objetivo del control de hemorragia es controlar la hemorragia, no colocar un torniquete. Entonces tenemos en muchas ocasiones en las que el vendaje compresivo, un vendaje israelí, es suficiente para controlar la hemorragia y no hace falta un torniquete. Primero, porque ahorramos torniquetes y no ahorramos complicaciones, y segundo, porque, como muy bien dice el coronel Alfonso, en según qué circunstancias, en un paciente con una lesión grave, que le ponemos un torniquete que a lo mejor no es necesario y que va a pasar muchas horas sin ser evacuado, y que cuando llegue a un centro útil, pues a lo mejor va a tener que estar esperando, o que no lo va a atender un equipo de profesionales con 20 y tantas bolsas de sangre, un anestesista, un cirujano vascular y tal. Entonces estamos viendo que en muchos casos estamos viendo que no es necesario el torniquete, que hay que aprender a graduar el uso del torniquete, y no solo por el hecho de que vamos a intentar hacer la medicina menos invasiva y más barata, sino porque vamos a causar, en muchos casos, necrosis de miembros que son absolutamente innecesarias. De hecho, yo ya estoy viendo en mucha literatura de medicina prehospitalaria urbana occidental que vamos a muchos accidentes y enseguida ponemos un torniquete. Oye, mira, pues si este hombre lo que tiene se ha caído con la moto, se ha hecho una fractura abierta de tibia y peroné, que sí, que es una fractura abierta de tibia y peroné, pero lo que necesita es un poco de inmovilización, un vendaje y poco más. No hace falta que le coloquemos un torniquete, que en este caso no se va a notar mucho porque las cronas, los tiempos de traslado suelen ser pequeños, porque tenemos ambulancia o porque tenemos helicóptero, pero ya si empezamos a hablar de zonas incluso de España, donde Lobo lo sabe, y hay zonas donde la ambulancia va a tardarte 3 y 4 horas en trasladarte desde el accidente que has tenido hasta el hospital más cercano. Pues ya tenemos que empezar a pensar, ¿de verdad este torniquete hace falta? Porque es que voy a tardar 3 y 4 horas en llegar desde el pueblo remoto que estoy, en mitad de la meseta española, hasta el hospital más cercano. Y a lo mejor cuando llegue allí me va a decir el hospital de tercer nivel, mira, aquí no hay un cirujano vascular, te lo tienes que llevar a otro sitio. Y empezamos a sumar horas, y este señor pues lleva con el torniquete puesto, que se ha hecho una herida porque se ha caído del tractor, pues 6 horas, 7 horas. Y a lo mejor no necesitaba el torniquete, y cuando llegamos allí, pues no me va a decir el cirujano vascular, esta pierna, este pie está absolutamente necrotizado. Y lo podíamos haber evitado, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, después del boom del torniquete, que por supuesto está clarísimo que la hemorragia es una de las causas de muerte, principal causa de muerte en trauma, sobre todo en trauma en zona hostil, porque el trauma es lo más habitual. Si es en medicina táctica, porque vamos a tener lesiones por arma de fuego, lesiones por arma blanca, lesiones por explosiones. También en el trauma el trauma civil, accidentes de tráfico, accidentes de deporte, accidentes laborales, en casi todos ellos lo más frecuente que se va a producir es hemorragia externas, heridas abiertas. Lo mismo en grandes catástrofes, inundaciones, terremotos, accidentes de tráfico masivo, todo eso. Lo primero que nos vamos a encontrar es muchísima hemorragia externa, que tenemos que ser conscientes de que el torniquete es importante, pero que no es la única opción. Que de hecho, por ejemplo, el coronel Alfonso, que es un experto también en catástrofes, cuando tienes 30, 40 personas que acaban de caerse de un avión o de un edificio que se ha derrumbado, si pones torniquetes a todo el mundo, te vas a encontrar con, de repente, toda esa gente va a llegar al hospital que seguramente esté colapsado. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que a lo mejor ese torniquete que estamos poniendo, nosotros lo acabamos de poner porque pensábamos que pero ese paciente en una situación de catástrofe, de múltiples víctimas, de sistema sanitario colapsado, puede pasar horas y días hasta que lo vea un cirujano. Y a lo mejor nuestro torniquete al final lo que está haciendo es producir la necrosis de un miembro, ¿vale? No estamos diciendo que el torniquete no hay que ponerlo, no, por supuesto que no. Lo que pasa es que antes es torniquete para todo,
y ahora simplemente es que tenemos que ser un poco conscientes de que en qué situación estamos poniendo el torniquete y a qué tipo de herida estamos poniendo el torniquete. Que el torniquete es una opción, ¿vale? Que tiene, como todo en medicina, sus pros y sus contras, ¿entiendes? Todo tiene efectos secundarios en medicina. Incluso el oxígeno, que también lo damos con muchísima alegría, pues también, ¿no? Pues los torniquetes igual. Oye, que sí, que el torniquete hay que llevarlo en la mochila, hay que llevarlo en el bolsillo, todo el mundo en el equipo tiene que saber cómo se utiliza, pero también nosotros como sanitarios y como profesionales o expertos en supervivencia tenemos que saber que no es lo único. Tenemos que tener eso muy claro, que cada vez ante el inexperto, ¿no? Que dice torniquete, tenemos que, bueno, que sí, que hay que poner torniquete, pero nosotros tenemos ese plus de experiencia, ese plus de formación, es decir, que a lo mejor no hace falta. Es un poco el mensaje que quería transmitir. Mira, quería, antes de pasar a otro tema, para no centrarnos excesivamente en la figura del torniquete, hay un tipo de torniquete que es muy fácil de portar, que vosotros los cirujanos pues lo empleáis pues en el quirófano pues para contener una pequeña hemorragia, para controlar un flujo de sangre, que es el torniquete RAPS, el conocido vulgarmente como una banda elástica, que se emplea de una forma muy, muy, muy rápida y sencilla y que es muy fácil de portar. Sin embargo, no está muy extendido su uso, porque realmente a nivel comercial se está extendiendo con la figura del CAT, que es el más popular, el SOF, en fin, otra serie de torniquetes que de forma regular pues, se están incorporando en los equipos, en los kits. Mi pregunta es, pensando en una banda elástica, que no tiene por qué ser esta, sino que puede ser, por ejemplo, de circunstancia. Voy a poner el caso con la cámara de una bicicleta, se me ocurre, o cualquier otro tipo de liga. La aplicación de este tipo de torniquete haciendo presión directa con esta banda, imagino que si no se coloca previamente algo por debajo de la banda, el daño tisular que puede producir, imagino que será bastante elevado. ¿Podrías aconsejar algo en este sentido como elemento de circunstancia, incluso más allá de la banda elástica, el típico trapo en el que se hace, en fin, dos nudos simples y se introduce el palo? ¿Qué nos podrías decir de estos dos tipos de ingenios como elemento extremo, digamos? A ver, tu última palabra es la palabra clave, ¿no? La situación extrema. Pero en el momento en que tú especificas que en hemorragia externa ahí hace falta un torniquete, pues claro, hay alguien el que te dice, bueno, ¿y si no tengo torniquete? ¿Qué pasa? O, ¿y si llevo torniquetes pero se me han acabado? ¿Vale? Vamos 8 en un vehículo y el vehículo de delante pisa una mina y de repente tengo pues 3 personas, 9 torniquetes que poner, ¿vale? ¿Qué hacemos? Yo siempre digo, lo primero, en el momento, y además el torniquete es una medida que, después si podemos hablamos del botiquín, de lo que podemos y no podemos llevar, todos podemos llevar. Un torniquete es ultra pequeño, pesa nada, es muy fácil de utilizar. Enseguida te pueden, con cualquier curso de control de sangrado, te explican en hora y media cómo se usa, 4 pinceladas sobre cuándo no hay que utilizarlo, las precauciones que tener, con lo cual la primera situación, en el primer momento en que piensas que puedes estar en una situación que necesites control de sangrado, pues píllate un torniquete. ¿Cuál? Pues claro, el comité de TCC, de medicina táctica, periódicamente publica los torniquetes que a ellos les parecen lo más adecuados. Que claro, pues tienen la ventaja de que han sido testados, probados, y muchos de ellos se ha hecho literatura comparativa, se ha probado este con este y tal, los que nos especifican son aquel o el otro. Como todo, y además como toda técnica, pues mira, aquella que tengas siempre, cuando yo estaba a mitad de la selva, ¿qué antibiótico le ponemos? ¿Cuál tenemos? Pues el que tengamos, ¿vale? El que tengas a mano. El mejor torniquete es el que tienes a mano. Dentro de los que
estén más o menos comprobados y testados, ¿vale? Y claro, alguien me dice, ¿y si no tengo ninguno? Vale, si en el caso de que no tengas ninguno, por imprudencia, por falta de previsión, porque es que, pues nada, iba en un vuelo comercial de Barcelona a Italia y de repente pues me encuentro que estoy en mitad de los Pirineos, pues con mi compañero sangrando y pues no llevo un torniquete. A ver, cualquier cosa, si no tienes, cualquier cosa que consiga el objetivo, que en este caso es controlar la hemorragia, nos viene bien. Como alguien ha comentado, el torniquete se ha utilizado de la época de los romanos y no había CAT en la época de los romanos ni en la Guerra Civil Americana. Lo que tenga, pues si con un palo, ejerciendo un nudo, conseguimos parar la hemorragia, magnífico. ¿Qué ocurre? Que tenemos que tener en cuenta que sea de un grosor suficiente para que no sea un elemento cortante, es decir, tú con un cordón de zapatos no puedes hacer un torniquete, ¿por qué? Primero, porque no tiene suficiente grosor y suficiente potencia para realizar el cierre de la arteria, que es lo que nos interesa, cerrar la arteria. Y segundo, como tiene muy poca superficie, es casi un elemento cortante, con lo cual lo que estás haciendo es producir daño. Entonces, ¿qué hago si no tengo un torniquete? Pues utilizar un elemento que reúna ciertas condiciones, que sea lo suficientemente ancho como para ejercer cierta presión, que sea lo suficientemente elástico para que tú puedas jugar con él y darle vueltas y producir tensión, y que no sea fino ni cortante, ni sea un alambre, ni sea un hilo, que produzca, al final termina produciendo más lesiones. Si yo intento hacerte un torniquete con un hilo, con un cordón, pues lo que voy a hacer terminando es, si hago demasiada tensión, es que va a terminar cortando, ¿vale? Entonces la cosa es siempre contar con un torniquete en el botiquín, un torniquete, un CAT, el que quieras elegir, el soft, el que tengas a mano, que sepas utilizarlo. Tengo gente que viene con el torniquete y vienes con el envoltorio, digo, es que no lo has abierto en tu vida, ¿entiendes? Eso es lo principal, y que si no, pues lo que tengas a mano, ¿entiendes? Pues de repente estoy dentro de un autobús que ha tenido un accidente y digo, ¿qué tengo a mano? ¿Vale? Pues un trapo que puedo utilizar, que puedo utilizar como elemento para hacer presión, pues un bolígrafo, pues lo que sea. Y sobre todo que vea que está cumpliendo la misión. Si lo que tengo es una herida en el tercio inferior del pie, pues nada, le aprieto fuerte y veo que ha dejado de sangrar. Pues mira, es que no tenía otra cosa, ¿no? Es como, por ejemplo, el tema de los tampones higiénicos de mujer para taponar heridas. Pues se ha visto que su efectividad es casi nula, ¿vale? ¿Qué significa? Que si no tienes otra cosa y resulta que ibas con tu mujer en el coche y hay un accidente y tú lo único que tienes es eso, pues bueno, pero que sepa que su efectividad es casi nula. Que lo que se dice en estos casos es, no lleves un tampón en el botiquín pensando que puede ser útil, lleva otra cosa, ¿vale? Pero que si no tienes, si estás desesperado y es lo único que tienes, pues bueno, utilízalo como medida ultra mega desesperada, que para eso también puedes intentar echarte en la mano cualquier líquido, desde alcohol, lo que sea, y hacer una presión directa digital. Pero que no entendamos que estos elementos de fortuna, como en muchos casos he visto, ¿no? Llevo tal botiquín, tal, y 2 con tampones higiénicos. ¿Para qué? No para tapar heridas, no. ¿Entiendes? Si lo vas a llenar al botiquín, lleva otra cosa. No lleves esto que es de eficacia nula, casi nula, y solo se utiliza en medidas muy desesperadas. Es que no, mira, llevo este trapo y este palo para hacer un torniquete. No. O llevas un torniquete o no lleves nada. Pero no lleves... los medios de fortuna son eso, de fortuna, cuando no tienes otra cosa, ¿vale? Respecto al RATS, entonces, ¿qué opinas, Álvaro? A ver, como un torniquete si es el único que no ocupa nada, es una goma que puedes dejar por ahí, digamos, en cualquier rincón de... Es que de verdad, para llevar un RATS, pues prefiero llevar un CAT, cualquier otra cosa. Que no tienes, que lo llevas te lo encuentras en el bolso y no tienes otra cosa. Vale, pero el mensaje que quiero dar es que no confiemos en este tipo de aparatos porque la eficacia es dudosa, ¿vale? Cuando no tienes otra cosa, utilízalo. Pero no lo lleves pensando que te va a salir, qué es lo que te va a solucionar. Es como... Claro, pues el RAS desechado. Es como, bueno, vosotros, ¿no? ¿Qué me llevo como filo? Pues cuchillos que tengan
no, me voy a llevar una cuchilla de afeitar atada a un palo. Mira, eso de medida desesperada. Pero no lleves una cuchilla de afeitar en el bolsillo, todos los días en la cartera pensando que en caso necesario te va a servir. No. He hecho hincapié en esto porque todavía a la hora de seleccionar el tipo de torniquete que uno va a llevar en el pouch, a veces como es limitado el tamaño y se sigue comercializando como un elemento útil, es decir, efectivo, hay personas que pueden presentar la duda de decir, bueno, no voy a llevar un torniquete al uso, como el soft, CAD, etcétera, que están homologados, que tal. Voy a llevar una goma de estas que me cabe igual y en un momento determinado me hace la misma función. En tu opinión, lleva un CAD, es decir, lleva un torniquete en condiciones homologado, hazle un hueco como sea y procura no llevar una goma para hacer un torniquete. Ese sería el mensaje, ¿verdad? Ese es el mensaje. Aunque lo esté vendiendo y aunque se esté comercializando, etcétera, etcétera. Vale. Pongo el ejemplo de métodos herramientas que yo tengo, pero que no son mi especialidad, como navajas, machete y armas de fuego. ¿Entiendes? Si no tienes otra cosa, pues coges un trozo de metal del asiento, la parte de atrás del asiento del avión y utilizas como elemento cortante. Pero no lleves un trozo de metal en el botiquín diciendo esto es lo que me llevo. ¿Cómo? No. Si planeas el botiquín, llévate material que de verdad te vaya a utilizar. Yo le preguntaré a expertos como tú o como amigos que tenemos que son expertos en filo y decirle, como tengo la suerte de que tengo un filo regalado por unos buenos amigos, y decir, ¿qué filo me llevo? Pues llévate este, ¿entiendes? Si yo mañana me voy a la selva, le pregunto al coronel Alfonso, ¿qué red mimética me llevo o qué material me llevo? El que me diga, si de repente me encuentro que he tenido un accidente en mitad de la selva, pues utilizaré de red antiparúdica lo que tenga. Pero no me llevo cualquier cosa pensando que me va a servir. Si lo puedo elegir, lo que tengo que hacer es elegir algo que esté testado. Y no porque, es decir, como tú sabes, filos inútiles hay en el mercado miles. Entonces, yo ese no me lo compro por defecto. Si resulta que estoy en tipo los Andes, ¿no? Y nuestro avión ha tenido un accidente en mitad de los Andes y resulta que uno de los niños con el que estoy lleva una pequeña navaja suiza de estas multiusos, pues la utilizo porque no tengo otra cosa. Pero no me compro la primera navaja super guay, mega tactical y la llevo en el botiquín pensando que me va a servir. No, para eso te pregunto a ti o al coronel, ¿qué filo me llevo? Pues llévate este. ¿Entiendes? Coronel, para una misión en la selva, ¿qué arma me llevo? Esta. Otra cosa es que en condiciones extremas utilizamos lo que sea. Sí, está claro, Álvaro. Está claro, gracias. Álvaro, continuando, me parece un tema muy interesante. Efectivamente, es el mismo tema, 3 preguntas en una. El primero es el uso de las toallas higiénicas igual que los tampones. Porque muchas veces se escucha que es que con la toalla higiénica me sirve como gasa, entre otras cosas. También está el uso de los agentes hemostáticos. ¿Cuándo usarlos? ¿Cómo usarlos en caso de hemorragias? Y por último, el tema de los pegantes que podamos utilizar en caso de una herida abierta. Esto es con respecto a hemorragias. Muy bien. Por parte, las toallitas higiénicas y todo ese material higiénico, lo que acabo de decir. Es decir, si no tenemos otra cosa, bueno, pues la tienes que utilizar. Pero no están diseñadas para eso. Y sí tienen un elemento importante que nos ayudan a limpiar la zona, que eso está bien, porque de todas maneras, en muchísimos casos, estas heridas, uno de los efectos secundarios que van a tener es la infección, sobre todo si se producen por armas de fuego o por armas blancas que no están súper higiénicas, evidentemente. Los malos no suelen llevar el machete con el que te van a matar, no lo tienen limpísimo, o tiene un accidente y, la mayoría de las veces que tiene un accidente, lo primero que hace es caerte al suelo y, salvo que estés en un quirófano que está limpísimo, es muy probable que se contamine. Con lo cual, las toallitas higiénicas nos pueden ayudar a limpiar la zona. Pero es de dudosa, su capacidad de taponar una herida es dudosa. ¿Que no tienes otra cosa? Pues bueno, ¿vale? Tengo un compañero al que le acaban de pegar un balazo y lo único que tengo es un puñado de toallas, pues lo intento, ¿vale? Y además me ayuda a hacer un poco de presión y es un elemento que está limpio, lo cual siempre viene bien. Pero no llevarlas pensando de no, si aquí hay un problema tengo mi cajita de toallitas.
lo que acabo de decir, te cuesta lo mismo que llevar un paquete de toallitas, un torniquete o un vendaje, una gasa normal y corriente, que te va a ser más efectiva en ese caso. El tema de los agentes hemostáticos, súper útil. Tienen un pequeño problema, que son muy caros, ¿vale? Que no es cuestión de ir poniéndole agente hemostático a todo el mundo. ¿Cuándo se utilizan? Pues en heridas que no sean, que necesiten control de sangrado inmediato y que no sean en un miembro. Es decir, heridas en el cuello, heridas en tórax, heridas en abdomen. Son las ideales en ese sentido. Que lo mismo, hay que saber utilizarlas. No es la primera vez que veo que, por poner un ejemplo, la herida es esta y todo el agente hemostático se ha quedado arriba. Es decir, una de las cosas en las que hago mucho hincapié a la hora de cuando hacemos los cursos de control de sangrado, stop the bleed, cuando hablamos de la primera fase es el torniquete para uso en extremidades, la siguiente es el agente hemostático, que no es que bien que este agente hemostático que para la sangre, pero sí, el agente hemostático hay que introducirlo hasta el fondo, intentando encontrar el punto de sangrado, intentando hacer hemostasis, intentando hacer presión, y además, como muy bien dice la teoría, hay que estar un buen rato haciendo presión, ¿vale? Que en el caso de tener un solo herido, pues está muy bien, y sobre todo si tienes una zona como siempre es nunca es fase de bajo el fuego, pues porque tienes que estar presionando, porque tienes que hacer cierta presión, con lo cual te va a obligar a levantar tu perfil, con lo cual ya va a haber 2 heridos en vez de 1, si el enemigo está cerca, y sabiéndolo utilizar es súper útil, pero tienes que saber utilizarlo, tienes que saber abrirlo bien, introducirlo bien, buscar la hemostasis, hacer la presión y saber siempre tener una vez que tenemos vendaje hemostático, tenerlo a la vista, no pensar, le he puesto vendaje hemostático, ha dejado de sangrar, ya me olvido de él. Siempre la asistencia, la medicina táctica es dinámica por definición. Cualquier idea que tengo a la medida, en cuanto pueda, la tengo que revisar, tengo que ver, ha dejado de sangrar, tengo que ver que en la zona no hay sangrado oculto, etc., ¿no? Y la última era... las pegantes. Pegantes. Me encanta a mí que me hagas esa pregunta porque es otra cosa de las que la gente viene a urgencias y ven que hay una pequeña herida en la cara o en el rostro y tal. ¡Ay, qué bien! ¿Y esto sirve para todo? No. A ver, tiene su utilidad. Para mí es muy útil en misiones. De hecho, es una de las cosas que yo llevo en el botiquín cuando hago senderismo porque es la típica herramienta que te puede salvar. No te va a salvar una vida. Es decir, no va a cerrar una hemorragia exsanguinante que ponga en peligro la vida, pero sí, si tienes un accidente pequeño, una brecha en la cabeza, una herida superficial, sí, sabiendo cómo hay que hacerlo, teniendo bien que hay que lavar muy bien la zona, que hay que pegar muy bien, que hay que tener mucho cuidado a la hora de pegar bien los extremos y después poner un vendaje que te permite... Pues, por ejemplo, yo la utilizo mucho aquí hacemos muchas pruebas deportivas de montaña, ¿no? Carreras de montaña y tal. Oye, mira, que me he caído y con una piedra pues me he hecho esta herida. Pues es muy fácil, lavo, pego, lo vendo y el corredor 5 minutos más tarde sigue corriendo, sigue participando en la carrera, ¿no? Es un elemento que para pequeñas lesiones, que nos ayudan a que pequeñas lesiones no se conviertan en algo más, ¿vale? Hay que ser consciente, una vez más, de cuándo se puede utilizar y cuándo no se puede utilizar, lo mismo que las grapas. Yo tengo una grapadora quirúrgica en mi botiquín, que es lo mismo. Es una cosa que yo enseño a utilizar a mis compañeros bomberos que no tienen ninguna formación sanitaria. Muchas veces cuando me llevan urgencia a un borracho y con una herida en la cabeza, le digo, venga, cuando ya me aseguro que la herida no tiene ninguna complicación interna, etcétera, y le digo, mira, te voy a enseñar a utilizar una grapadora. Es una cosa que yo de verdad que recomiendo, que es una cosa que veo que se discute poco en los botiquines, pero que entiendo que es un elemento muy útil si se sabe utilizar. Es decir, yo